Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel de temas federales, José Nadal Power y José Yello Ortiz Daliot. Con ellos vamos a estar hablando sobre la decisión en el caso de Baello Madero. No hemos tenido la oportunidad todavía de censarlos a ellos sobre su parecer acerca de esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Además, estará con nosotros el ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino. Con él hablaremos sobre la situación internacional, específicamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en el último segmento, una invitada muy especial, estará con nosotros la presidenta del National Organization for Women, Cristian Núñez, pendientes a esa entrevista interesantísima con una líder importantísima del movimiento feminista a nivel de todo Estados Unidos y a nivel global. Eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas junto a Marilu Guzmán, quien café en mano estará sentada a la mesa. Hoy, 26 de abril del 2022, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero comenzar con el tema del COVID-19 y específicamente con el tema de las escuelas, porque hay más información acerca de el tema que discutimos aquí ayer. Estamos ante un repunte. El nivel de positividad de los resultados que se tienen, de las pruebas que se hacen en laboratorios, centros médicos, actividades gubernamentales. Ese nivel de positividad está cerca del 25%, lo que quiere decir que 1 de cada 4 resultados es positivo. Eso es un nivel bien, bien alto. Cualquier nivel por encima de 5% a principios de esta pandemia era considerado un nivel de positividad que debía implicar la implantación de medidas restrictivas para tratar de limitar el contagio, la propagación comunitaria del COVID-19. Ya hemos dicho, y ya lo han dicho personas que saben mucho más de esto que yo, que el COVID-19 está con nosotros para quedarse, que ya básicamente no hay forma. El momento en que pudo haberse erradicado del mundo pasó y que en este momento estamos ante una situación de una enfermedad que se va a convertir endémica y que todavía incluso tiene potencial de seguir mutando por el alto número de personas que particularmente en países en desarrollo, países pobres en el mundo, todavía no han sido vacunados. Así que estamos ante una realidad con la cual tenemos que lidiar. Ya no se trata de erradicar, se trata de adaptar el país, adaptar nuestras costumbres, adaptar nuestras prácticas a esta nueva realidad. Pero en cuanto a las escuelas, el protocolo que se establece, por lo visto, todavía está amarrado a una visión que es incompatible con la realidad, que ya todos debemos ir aceptando de que el COVID-19 va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ayer hablábamos en este programa de que se habían cancelado actividades extracurriculares, que se habían cancelado eventos deportivos, los famosos Field Day. Field Days que se celebran de paso, en el caso de mi escuela, era en la pista de Levittown. La pista de Levittown es al aire libre. Pienso yo que es más fácil que los estudiantes estén correctamente distanciados en una pista que en un plantel escolar. Pero el Departamento de Salud tiene unos protocolos que obligan a las escuelas a cancelar, que obligan también a 13 escuelas. Ya tenemos 13 escuelas cerradas. Estudiantes que no están yendo
a tomar clases presencialmente, que están estudiando, entre comillas, porque sabemos que los resultados han sido terribles, estudiando de forma virtual. Y todo esto producto de estos niveles de positividad y de la identificación de brotes en estos planteles escolares. Y mi pregunta es, y sigue siendo, ¿por qué por donde primero tenemos que aplicar medidas restrictivas es por donde, según los CDC, deberíamos, en última instancia, aplicar medidas restrictivas? Los CDC dicen que lo primero que debe reabrir y lo último que debe cerrar son las escuelas. No se trata de que no tomemos medidas para precaver, no se trata de que no tomemos medidas para asegurarnos de que los niños no se contagien, aunque los niños, hasta el momento, los niños y las niñas son los menos vulnerables. Pero aún así uno no quiere correrse el riesgo de que de pronto haya una mutación que no sea tan benévola con los menores de edad, o uno no quiere ciertamente correrse el riesgo de que el niño o la niña de uno, el hijo de uno, sea la excepción para probar la regla. Pero aún así yo creo que hay medidas anteriores que se pueden tomar para asegurarse de que las escuelas puedan permanecer abiertas. Entonces, veo hoy, hay varios artículos en los periódicos acerca de este tema, y cita, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día, artículo de portada, página 4, lo firma David Cordero Mercado. Él cita a Melissa Marzán, que es la epidemióloga del estado, y una persona a quien yo le tengo de paso mucho aprecio, creo que es una gran profesional, pero no entiendo este planteamiento. Dice, cito, el protocolo de las escuelas siempre ha sido el que más medidas ha incluido porque la meta es que permanezcan abiertas. Yo no entiendo si es el que más medidas incluye y esas medidas implican el cierre de las escuelas. El propósito no es que permanezcan abiertas, quizás el propósito es otro. La meta puede que sea otra, la meta puede que sea que haya 0 contagios de niños, de menores de edad. Puede ser esa la meta. Pero pienso que la meta no es permanecer o que se mantengan abiertas las escuelas, porque precisamente lo primero que ha pasado, lo único que se ha cerrado en Puerto Rico hasta este momento, que yo sepa, yo no creo que una sola barra la hayan cerrado. El secretario de Salud dijo, yo estuve allí en el concierto de Juan Luis Guerra de este fin de semana y realmente no era práctico uno ponerse a estar obligando a la gente a usar mascarilla. Está citado en el periódico hoy. Pero donde sí se imponen medidas, donde sí se cierran las escuelas. De paso, este artículo dice que Educación incumplió con las guías de COVID, que debió haber cerrado antes. Eso realmente no hace sentido. Yo creo que el Departamento de Salud y el Departamento de Educación deben adaptar los protocolos y las guías. Y si hay otros lugares donde hay que imponer restricciones antes para poder mantener las escuelas abiertas, si esa es la meta, pues yo creo que eso debería ser el análisis que se haga. Pero no puede ser que las restricciones únicamente aplican a las escuelas y que se incumpla con la meta precisamente de mantenerlas abiertas. De nuevo, el costo que esto está teniendo, para los niños y las niñas, para futuras generaciones de líderes, de pensadores, de escritores, de artistas, aquí en Puerto Rico, niños que están perdiendo tiempo que no lo van a poder recuperar. Es terrible el costo que está teniendo. Y tenemos que reflexionar como sociedad de dónde realmente queremos poner nuestras prioridades. Pasando a otro tema, y esto lo voy a tocar bien
brevemente, pero es que hay un dato que publicó hoy Rafa Rojo, expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, en una columna de opinión en el periódico El Vocero. Y es un dato interesantísimo, es algo que apunta a una conversación que yo he tenido aquí con ustedes en el programa acerca del tema de Salinas, el Bahía de Jobos. Yo les he preguntado a ustedes y a mis invitados que han hablado sobre este tema, si lo que está pasando en Salinas es muestra de algo particularmente oprobioso y excepcional, o si es simple y sencillamente algo que está pasando a través de todo Puerto Rico, muestra de la dejadez. O sea, si es corrupción pura y dura y un caso excepcional, o si es dejadez de la población, hay que admitirlo, y de las autoridades gubernamentales ante este tipo de práctica, este tipo de construcción informal, invasión de terrenos de alto valor ecológico y demás. Y Rafa Rojo cita un dato, yo presumo, esta es una persona que, de nuevo, ha estado envuelto por mucho tiempo en la industria de la construcción, una persona muy respetada en la industria de la construcción, y tengo que pensar que este dato pues no se lo está sacando de la manga. Por eso lo cito. Él dice, Puerto Rico tiene 2.3 millones de cuerdas, ¿verdad? El área territorial de la isla es 2.3 millones de cuerdas. De estas es alarmante que cerca de 205,000 cuerdas corresponden a construcciones informales y 195,000 a construcciones formales. Fíjense ustedes, hay más cuerdas de terreno dedicadas a construcciones informales que las que están dedicadas en Puerto Rico a construcciones formales. Formales, presumo yo, implica el que hubo un ingeniero o un arquitecto envuelto, el que se pagaron todos los arbitrios de construcción y que se obtuvieron todos los permisos habidos y por haber para asegurarse de que cumpliese con la reglamentación ambiental y con los códigos de construcción. No es solamente el tema ambiental, de paso, cuando usted contrata un ingeniero o un arquitecto, usted está contratando a una persona que está poniendo su licencia como garantía de que el diseño de esa estructura cumple con los códigos para protegerlo a usted y a su familia y a su negocio en caso de un huracán, en caso de un terremoto, que esa estructura con cualquier terremoto de 2 o 3 en la escala Richter no tenga grietas o no se le vaya a caer el techo a esa estructura. Eso es lo que usted está pagando, ¿verdad? Ese es el servicio, esa es la garantía que uno está obteniendo cuando acude a los servicios de un profesional de la construcción. Pero este dato apunta a que el problema de Salinas, y es el argumento de su columna, y creo que está muy bien fundamentada porque la fundamenta con datos, que el problema de Salinas no es exclusivo de Salinas. Hay otra columna hoy de paso de Chenti Feliciano, el economista, donde también plantea, y yo creo que correctamente, cuándo le van a meter mano a las casas de la Parguera. Las casas de la Parguera lo que pasa es que son bonitas, están pintadas de otros colores y ya se han convertido en algo hasta folclórico, ¿verdad? Pero es lo mismo. Son personas que han invadido, en ese caso incluso creo que no es ni siquiera la zona marítimo terrestre, están hincados sobre el agua en la zona de la Parguera y esas casas también están ahí ilegalmente. Bueno, posiblemente se ha legalizado con el transcurso del tiempo, pero tienen servicios eléctricos, servicios sanitarios, servicios de acueducto. Y de la manera en que eso sucedió fue de la misma forma, quizás un poquito más paulatinamente, quizás hace más años, pero es lo mismo que pasó en Salinas. Entonces, creo que esto nos debe obligar a una conversación acerca de cómo realmente se le va a meter mano a esto. No con el escándalo del momento, sino sistemáticamente. ¿Cómo nos sentamos a asegurarnos de que
no sigan habiendo estas construcciones informales, que le cueste realmente al que haga estas construcciones informales, aunque sea una doñita en Corozal, en una finca que le está construyendo un segundo piso a la hija y no tenía chavito para contratar al ingeniero. Si queremos tener un país donde realmente todo el mundo cumpla y donde las normas se apliquen de manera uniforme, yo creo que el planteamiento de Rafa Rojo es correcto. Hay que meterle mano a todo el mundo, a todo el mundo. Y hay que asegurarse de que las construcciones se den dentro de los lineamientos de la ley en Puerto Rico. Si no, por la dejadez, por el ay bendito, va a seguir pasando esto. Porque el mismo inspector que dejó pasar el caso de la doñita que le estaba construyendo el segundo piso a la hija en Corozal, cuando ya entra en esa cultura del ay bendito, va a dejar pasar lo que pasó también en Salinas y lo que pasó en La Parguera. Así que felicito a Rafa Rojo por traer ese dato, creo que es uno muy interesante y de nuevo creo que esclarece un poco lo que está pasando en Bahía de Jobos con ese crimen, con ese delito ambiental en Bahía de Jobos en Salinas. Por último, y este se lo voy a dejar sobre la mesa a Marilú Guzmán, hoy hay conferencia legislativa del Partido Popular Democrático y a mí me ha sorprendido la cantidad de asuntos que están sobre la mesa para esa reunión que está citada, me parece a mí que está citada muy tarde, a las 5 de la tarde. Esta gente yo creo que van a estar ahí hasta mañana. Cuando comience el programa vamos a estar hablando todavía de la reunión de la conferencia legislativa del Partido Popular que todavía estará ahí en proceso en Puerta de Tierra, porque la agenda es amplísima. Yo pensaba que era solamente sobre el tema de la presidencia del PPD, pero no. Hay problemas aquí. Voy a citar el artículo de Yaritza Rivera Clemente del periódico El Vocero de hoy, página 6. En agenda están las molestias en torno a la redistribución electoral. Les voy a comentar sobre eso en un momento. La dilación en atender las medidas una vez pasan a la consideración del Senado. Las expresiones que hizo Dalmau sobre el aborto y su hermetismo sobre el Pacto de Paz Popular propuesto por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Así que sí, hay un montón de temas, hay otros que se mencionan aquí en este artículo de Yaritza Rivera Clemente. Ese de la redistribución electoral yo creo que es de los más importantes. Hay unos planteamientos hechos particularmente por Luis Raúl Torres que cito: Ferdinand Mercado dejó que Edwin Mundo le comiera los dulces con el tema de la redistribución electoral. Por lo visto, una de las cosas que se está planteando es que todo el sector de Atorrey, específicamente de las comunidades del G8, que todo ese sector pase a conformar parte del precinto 1 de San Juan. Esa parte del precinto 2 actualmente es donde está la comunidad mita. Y la comunidad mita es una comunidad históricamente que, no en su totalidad, pero en su mayoría, apoyan a candidatos del Partido Popular Democrático y muy particularmente a Luis Raúl Torres, que además de ser miembro del Partido Popular Democrático, es también miembro obrero, como se le dice dentro de esa comunidad, obrero de la comunidad mita. Así que mover ese bloque de electores, esa parte, al precinto 1 por la caída poblacional en el precinto 1, implicaría que Luis Raúl tendría o que aspirar en el precinto 1 y correrse el riesgo de perder el precinto 1. El Partido Popular no lo ha ganado, creo yo, en la historia. Posiblemente en los años 60 se haya ganado en algún momento. O correr en el precinto 2, pero correr en un precinto 2 muy distinto, sin la presencia de la comunidad mita al interior de ese distrito representativo. Así que el tema
de la redistribución electoral me consta que está levantando muchas ronchas, particularmente al interior del Partido Popular Democrático, porque es el partido que más representantes y senadores de distrito tiene y por supuesto que están preocupados por las posibilidades de salir reelectos. Así que una reunión complicadita del Partido Popular Democrático esta tarde y como les digo, citada tan tarde y con una agenda tan amplia, es posible que mañana a las 8 de la mañana estemos viendo a algunos representantes y senadores salir de Puerta de Tierra con gafas oscuras puestas para comenzar su día saliendo de esa reunión de la conferencia legislativa. Vamos a la pausa, vamos a ver qué opina Marilu Guzmán de todos estos temas cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos hoy a Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu, cuéntame, el Partido Popular Democrático se reúne hoy, conferencia legislativa, creo que más tarde durante la semana va a haber también una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, que es el principal cuerpo rector de esa colectividad. Además de esto, vamos a tocar el tema también. Hoy hay vista pública a partir de la 1 de la tarde sobre el proyecto del Senado 693, lo cual, de nuevo, me estoy preocupando aquí por el tiempo de nuestros representantes y senadores. Van a tener una vista a la 1 de la tarde, por lo visto va a tener que ser una vista corta, porque entonces pues a las 5 de la tarde están citados en Puerta de Tierra, van a llegar ahí cansados y a las 5 de la tarde van a empezar a debatir esta retahíla de temas. Esa agenda. Yo no sabía que había tanto en agenda. Tú estabas clara, Marilu, que había tanto tema en agenda. Porque parece que están molestos porque el tema del Pacto de Paz Popular nadie se ha expresado en el Senado. Parece que los proyectos de la Cámara cruzan al Senado y allá están durmiendo el sueño de los justos. Parece que hay malestar también con el tema de la redistribución electoral, que eso nada más puede ocupar una reunión completa. Recuerda, el PPD tiene la mayoría de los distritos representativos, creo que también una mayoría de los distritos senatoriales. Por tanto, a quien más va a afectar es a los incumbentes del Partido Popular Democrático y cada cual tendrá su preocupación con, cité el caso de Luis Raúl, ¿verdad? Sacarle esa base electoral al precinto 2 a Luis Raúl, pues es, como te digo, es básicamente condenarlo a una derrota o ver si eso es suficiente como para compensar por el alto número de electores PNP que tiene el precinto 1. Quizás eso lo haga un precinto un poquito más balanceado, pero casi uno tiene que pensar que es hasta por diseño en contra de Luis Raúl. O sea, es algo tan evidente, tan obvio, ¿no? Que me está raro. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, tengo que empezar por decirte, Armando, que para el PNP todo es por diseño. Y tenemos que empezar por la ley electoral. La ley electoral fue concebida así por diseño y lograron su objetivo. Ya viste lo que ocurrió con las enmiendas a lo que se refiere al voto ausente, al voto encamado, la famosa unidad 77, etcétera. Pues y la renuencia que hay ahora mismo a enmendar esa ley, que el Partido Popular ofreció derogarla, y ya viste cómo han ido, ¿verdad?, reculando al punto de plantear que pues hay que ver cuáles son las reformas que se le pueden hacer, porque si no nos ponemos muy drásticos, por así decirlo, pues no va a pasar o Pierluisi no la va a aprobar. Y yo soy de las personas que piensa que uno tiene que hacer su trabajo independientemente de lo que vaya a hacer el otro. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo porque yo preveo que Pierluisi no lo va a firmar. Ah, bueno, pues que no lo firme, pero yo voy a hacer mi trabajo.
Y por eso tú ves ahora, hay mucho malestar y se recoge en esa noticia a la que hiciste referencia del vocero, porque con la redistribución electoral que entiendo tiene que llevarse a cabo por disposición de ley, pues constitucional. Ajá, exacto, por disposición de la Constitución. Exacto. Pues él se ve, se hace un poco más frágil, ¿verdad? Su permanencia en ese precinto 2. Y una de las cosas importantes que él comenta, pues, es que él dice que Ferdinand Mercado, pues, se dejó comer los dulces por Edwin Mundo, que es sumamente peligroso en este asunto, en estas lides electorales, y él plantea que aparentemente Ferdinand pues no quiere proponer unas cosas porque Edwin Mundo no las va a aceptar. De nuevo, uno tiene que dar la pelea. No importa lo que el otro plantee, tú tienes que dar la pelea. Y veo que tienen, como señalabas ahorita, una agenda bastante ambiciosa, pero que son cosas, Armando, que las ha creado el propio Partido Popular. Porque fíjate que ellos hablan de la reforma laboral. Hay una queja de Domingo Torres, el presidente de la Comisión de Derecho Laboral de la Cámara de Representantes, creo que él es el de la Cámara, pues que se queja que eso está estancado en el Senado y que hay unas promesas que se le hicieron al país con relación a restituirle a los trabajadores los derechos de los que fueron despojados con la mal llamada reforma electoral de Ricardo Rosselló en el 2017. Está el asunto de la redistribución electoral, está el asunto del pacto de paz que propone Tatito Hernández, está el asunto de las expresiones de Dalmau con relación al proyecto del aborto. Pues mira, todas estas son cosas que si se hubieran trabajado asertivamente desde el principio, como se le prometió al país, a lo mejor no estarían ahora con el agua al cuello, porque ya se hubiera salvado un montón de trabajo, ya se hubiera adelantado muchísimo trabajo y sobre todas las cosas se le hubiera demostrado al país y a la base de ese partido que en efecto el Partido Popular tenía la intención y cumplió con su promesa de llevar a buen término aquellas cosas que le ofreció al país. Que no pasaron, pues no es por mi culpa, pero por ejemplo tienes la reforma universitaria. La reforma universitaria se colgó en el Senado por un voto de uno de los proponentes de la reforma universitaria, que ahora mismo creo que su nombre es Ramón, pero no sé... Ramón Ruiz Nieves, ¿no será el de Creo, que no se presentó a la votación y era uno de los proponentes, o sea... Oye, Marilu, pero antes de que pasemos el tema de la redistribución electoral, y sé que la pregunta que te voy a hacer es un poco injusta porque realmente Victoria Ciudadana y los partidos emergentes no tienen participación en el proceso de redistribución electoral, que es otro tema que habría que tocar también, ¿verdad? La Constitución establece que son 2 partidos y la presidenta, en este caso presidenta del Tribunal Supremo. Bueno, no ustedes, el movimiento Victoria Ciudadana, los otros partidos emergentes han ido analizando qué efecto esta redistribución pueda tener. Hay personas, me están escribiendo, incluso ahora mismo, personas que están planteando esto es una redistribución electoral hecha a la medida del PNP. Sí, yo pienso que para los partidos emergentes, ganar los distritos senatoriales y representativos en una legislatura donde esos miembros conforman la mayoría, ¿verdad? La parte por acumulación en ambos cuerpos es solamente 11 miembros. Pues ganar la mayoría y tener una oportunidad de gobernar implica el poder ganar distritos. ¿Ustedes o Victoria Ciudadana ha ido analizando el impacto que eso pueda tener en proyecciones futuras? Bueno, yo presumo que sí, ¿verdad? No estoy al tanto de la discusión de ese tema, pero yo presumo que sí porque obviamente es algo sumamente preocupante. Una de las cosas que se ha discutido es precisamente que
ley electoral tiene que derogarse y que tiene que crearse una ley electoral que sea realmente justa, que tenga una representación, democracia participativa y representativa, que lamentablemente no existe ahora. Y esa ley electoral deja fuera para muchísimas cosas a los partidos emergentes, dándole primacía a los partidos tradicionales, pero ¿cómo se ha analizado, qué se ha discutido sobre eso? No tengo información como tal, ¿verdad? Yo pienso que la amiga Lilian Aponte, que es la comisionada electoral, podría cubrir ese tema, ¿verdad? Y darnos más información al respecto, pero no hay duda de que todo el andamiaje electoral resulta muy injusto para los partidos que no son los partidos tradicionales, que no es el bipartidismo, incluso para candidatos independientes, y es algo que nosotros debemos aspirar. Pienso que todo el país, el que sienta que nosotros tenemos que tener un sistema verdaderamente democrático, no algo que se comenta de la boca para afuera, tiene que saber que esa ley electoral y todo el andamiaje electoral es patentemente injusto, y que nosotros deberíamos tener un sistema electoral mediante el cual el voto de la gente pudiera expresarse libremente y esa persona que participa, esos sectores que participan, tengan una representación, ¿verdad? Como en muchos otros países del mundo, que no importa, tiene que ser un porcentaje mínimo, pero tienes una participación en los organismos de poder, tienes algo que decir, tienes alguien que te representa ahí. Y ahora, pues lamentablemente vemos cómo esto se controla por los dos partidos principales, y hay este tirijala que deja fuera a un gran sector de la población, porque si miras los votos que obtuvo Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad, pues conforma prácticamente un tercio del espectro electoral. Y eso es algo que hay que tomar en consideración. Aunque en este caso tengo que dársela a Luis Raúl, yo me sospecho que como él tiene razón y ha habido una comida de dulces en cuanto a esto, porque creo que los topos están cargados en una dirección. Coincido contigo que los dos partidos tradicionales han querido apoderarse del sistema, pero el PNP creo que ha sido más efectivo, incluyendo en esa ley electoral unas trabas, y ahora en esta redistribución electoral que lo entronizan en el poder. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú, hoy comienza la vista del proyecto del Senado 693, me corrigen, la vista comienza por la mañana, pero también hay sesión del Senado a la 1 de la tarde. Así que es un día bastante lleno para nuestros amigos senadores y senadoras. El proyecto del Senado 693 prohibiría el aborto, la terminación de un embarazo, pasadas las 22 semanas o cuando se establezca la viabilidad del feto. Establece un registro de este tipo de terminación de embarazo, lo que implicaría pues que el Estado sabría quiénes se habían practicado y quién le había practicado esa terminación de embarazo a una mujer, y establece una serie de otras restricciones, entre ellas, por ejemplo, dice que si se va a hacer un aborto por alguna razón que implique un peligro a la vida de la mujer, que la prioridad debe ser practicar una terminación de embarazo que pueda implicar que el feto sobreviva. O sea, que sería básicamente, pues, supongo yo, obligar a la mujer a que dé a luz y llamar eso una terminación de embarazo, o someter a la mujer a una cesárea, una operación para extraer el feto. Pero estamos hablando entonces del Estado obligando a una mujer a practicarse determinado procedimiento médico, que ya estamos entrando, ¿verdad?, en un campo
que parece como la famosa novela de Margaret Atwood, ¿verdad? Parece El Handmaid's Tale. Hoy comienzan las vistas públicas, vistas que no se iban a celebrar. ¿Qué te parece a ti? Yo quisiera pensar que vamos a escuchar de los verdaderos profesionales en estos temas y de personas. Yo quisiera ver que esto se humanizara. El gran peligro de esa expresión del presidente del Senado de llamar asesinas a las mujeres que tuvieran que practicarse una terminación de embarazo a las 22 semanas, 23 semanas, es que las deshumaniza, las convierte en villanas y no hay un reconocimiento de las circunstancias tan difíciles que debe estar pasando esa persona para llegar a una etapa tan adelantada de su embarazo y tener que tomar una decisión tan complicada como esa. Y eso es lo que yo quisiera que lográsemos entender, ¿verdad? Que camináramos en los zapatos de esa persona, que no llegáramos a conclusiones en el abstracto desde nuestro propio privilegio, particularmente si somos hombres. Particularmente si somos hombres, vamos a callarnos un poquito con estos temas y dejar que las personas que saben de esto hablen y escuchar. Pues tú diste en uno de los clavos, Armando. Una de las cosas que uno como mujer resiente es que haya grupos de hombres decidiendo sobre la vida de las mujeres. Y yo vi el otro día una foto de unos hombres, eran como 6 o 7, de una organización religiosa, oponiéndose todos ellos al aborto. Entonces tienes, por otro lado, al presidente del Senado, que muy abiertamente dice que eso es un asesinato. Y lo que tú mencionas de ponernos en los zapatos de otro es algo que nosotros como sociedad tenemos que practicar, no solamente en esto, sino en todos los órdenes de nuestra vida. Lo que pasó recientemente con la joven dominicana con un estatus migratorio indefinido, eso también demostró una gran falta de empatía, sobre todo de las propias estructuras gubernamentales y de la gente que se aventuró a juzgarla, ¿verdad? Y a condenarla. Y nosotros debemos hacer eso, ponernos en los zapatos de los otros. Como país nos hace falta practicar la solidaridad y la compasión. Y en este asunto en particular, fíjate, ahorita estábamos hablando de sistemas democráticos. Si algo antidemocrático se estaba promoviendo aquí, era la aprobación de un proyecto de ley sin vistas públicas. Y eso nosotros como pueblo lo tenemos que rechazar en todo momento. ¿Por qué? Porque se nos cercena la oportunidad de participar, se le priva al país la oportunidad de conocer información, porque si bien yo no podría participar, tengo la oportunidad de escuchar lo que dicen los demás, tengo la oportunidad de enriquecer mi opinión con la información que me proveen personas versadas en la materia. Entonces tú le quitas la oportunidad de expresarse a grupos que se van a ver afectados, grupos que representan a mujeres, grupos que representan a los médicos, y todo por ese discurso insostenible e inaceptable de la senadora Rodríguez Bebe, de que quién se puede oponer a que se mate a un bebé después de las 22 semanas. O sea, nosotros no podemos tratar este asunto de manera tan simplista, sobre todo cuando tú estás tomando decisiones sobre el cuerpo de otra persona y minimizando lo que representa para una mujer decidir hacerse una terminación de embarazo, porque como te comentaba yo hace unas semanas, eso no es como ir a cambiarse el color del pelo. Eso requiere un proceso de evaluación. Hay una situación traumática que puede estar atravesando esa mujer que la lleva a tomar una decisión de terminar un embarazo. Y recuerda, Marilu, en una etapa tan adelantada del embarazo. O sea, ya a las 21 semanas, creo que el dato de las clínicas de aborto en Puerto Rico es que en el año 2020 hubo 4 terminaciones de embarazo a las 21 semanas. Ya a partir de la semana 22 no hay ninguno en las clínicas de aborto. Entiendo que ya en ese momento todos se practican en hospitales. Y son muy pocos. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a esa etapa en el embarazo, probablemente era un embarazo deseado.
Y probablemente la razón por la cual está tomando esa decisión, y lo dijo la doctora Del Boy, Pérez Del Boy, que de paso nosotros nos atendimos con ella, una doctora extraordinaria, preparada en las mejores universidades del mundo y recientemente se mudó aquí a Puerto Rico. Pues la doctora Pérez Del Boy dijo, miren, en un artículo que publicó El Nuevo Día, miren, estos son casos de personas que de pronto el feto tiene una situación, malformaciones una deformación muy fuerte que implica pues que la vida de esa persona no va a ser algo humano, ¿verdad? En muchas instancias, ¿verdad? Y la ley no contempla eso, la ley no habla de malformaciones ni nada por el estilo. La ley solamente habla del peligro a la vida de la mujer. No contempla esas excepciones. Incluso no contempla situaciones de salud emocional para la mujer que no pongan en peligro su vida. Claro, ni la salud emocional, que es parte también de lo que se persigue proteger, la salud emocional de la mujer. La salud, riesgos a la salud incluye física y emocional. Tampoco contempla embarazos que vienen como consecuencia de incestos, de violaciones. También. Tampoco, o sea, es una ley totalmente defectuosa, amén de inconstitucional, como personas versadas en la materia ya lo han discutido. Así que me parece que el hecho de que se haya ejercido presión para que haya vistas públicas es muy saludable y denota también una actitud muy peligrosa de parte de ciertos sectores de este país que le quieren imponer a otros sectores su particular punto de vista, no para adelantar, para que evolucione nuestra sociedad, sino para que nosotros vayamos renunciando a derechos, para que se nos vaya despojando de derechos que se han adquirido con mucho sacrificio, ¿verdad? Y sobre todo que tienen que ver con la toma de decisión muy personal de una mujer sobre un asunto tan medular como es si va a ser madre o no. La maternidad tiene que ser deseada o no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces, como dice el doctor Víctor Ramos en alguna parte de esta noticia del Nuevo Día que cubre el comienzo de las vistas públicas, es muy fácil tú prohibir algo, pero después que se da el embarazo te desentiendes y se acabó. Entonces hay responsabilidad puede haber responsabilidad para el médico, pero también para la madre se le fuerza a una maternidad no deseada. Todos esos aspectos que tienen que ver con lo que ocurre después del parto, la ley se desentiende de eso y estos sectores se desentienden también porque ellos son pro vida, pero cuando tú los has visto reclamar por los viejos que sufren, por la gente que está en la calle que no tiene vivienda, ¿verdad? Por la injusticia que hay contra mujeres como Eliani Bello. Sobre eso no se dice nada y es una contradicción y una hipocresía. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Amarrar a las mujeres y obligarlas a parir? Imagínate, eso es lo que nos falta. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la alternativa? Sí. Esa es la pregunta, yo creo. ¿Cuál es la alternativa? Exactamente. Pero en esas estamos. Vamos a ver, mañana podremos hablar aquí del resultado de las vistas públicas. Por lo menos el primer día de vistas públicas. Entiendo que continúan las vistas el 29 de abril con un segundo día de ponencias de parte de muchos líderes y de personas, ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños sobre este tema. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, en la próxima hora conversaremos, como todos los martes, con el ex senador José Nadal Power y hoy en sustitución del amigo Federico de Jesús, el amigo José Ortiz, ex senador del Partido Popular. Luego conversaremos en nuestro segmento de política internacional con el doctor Carlos Severino Valdés y en el último segmento conversaremos con Cristina Núñez, presidente del National Organization for Women. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, como les anuncié, en este segmento tenemos el placer de conversar con el ex senador José Nadal Power y con el ex senador José Ortiz Daliot, mejor conocido como Yello. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos bien, días, María Lourdes. buenos días, José, y al público que Buenos nos días. escucha. Buenos días, pues es un gusto tenerlos a ambos en esta mañana. Bueno, y con ustedes es tema obligado la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso de US versus Baello Madero. Ya lo hemos discutido bastante, pero es un caso que obviamente pues tiene unas repercusiones importantes en el país, no solamente porque pues deja sin el beneficio de ese programa a cerca de 300,000 puertorriqueños y puertorriqueñas, sino que también es una estocada a el Estado Libre Asociado como lo conocemos y como lo vivimos, porque es una vez más el ejercicio de los poderes plenarios del Congreso sobre nuestro país y de lo que representa la cláusula territorial, el efecto que tiene el que se actúe conforme los poderes que le da al gobierno federal la cláusula territorial y la primacía aún de los casos insulares que, a pesar de tener más de 100 años, pues están, como conversaba yo ayer con el profesor Efrén Rivera Ramos, están vivitos y coleando. Y entonces, en el caso particular de José Nadal Power, quería, ¿verdad?, escuchar su impresión, porque me da la impresión de que, perdonando la redundancia, no de que el rey está desnudo, sino de que, bueno, la última hojita de parra, pues creo que ya se fue a ajuste. Bueno, yo pienso que el caso no cambia nada, ¿no? El status quo permanece. El tribunal confirma que el Congreso puede tratar a Puerto Rico distinto en los programas que se nutren de impuestos que no se pagan en Puerto Rico. Por ende, que pues hay una base racional para que no exista una obligación constitucional de proveer paridad sobre esos programas aquí. Pero se aclara que el Congreso sí puede, si así lo desea, y como lo ha propuesto la administración Biden, extender esos programas a Puerto Rico. Lo que pasa es que si aquí se estaba pidiendo pues una obligación constitucional, y es lo que el Supremo dice, eso es impracticable, porque tendría entonces el Congreso que cobrarle impuestos a los puertorriqueños sobre ingresos y muchos otros impuestos que no se pagan aquí, como el impuesto sobre la gasolina federal, el impuesto sobre la herencia, etcétera, ¿no? Y básicamente pues deja esto en manos del Congreso, pero no es que no se puedan extender los programas, simplemente pues mira, la realidad es que eso en Puerto Rico se recibiría sin pagarse los impuestos que se requieren para eso, ¿no? Así que básicamente el tribunal deja la situación como está. Lamentablemente pues no tocaron el tema de los casos insulares. El juez Gorsuch en su concurrente hace referencia a eso, dice estos casos hay que eliminarlos ya, no hace ningún sentido en el siglo XXI todavía impere estas doctrinas basadas en prejuicios, ¿no? Y él pues se lamenta que en las argumentaciones, en los briefs al Supremo, ninguna de las partes trajo ese tema, y si ninguna de las partes lo levanta, pues el Supremo no puede actuar sobre eso. Y bueno, y básicamente eso es lo que concluye el tribunal. Yo, más allá del análisis, ¿verdad?, estrictamente jurídico de la opinión, debo hacer la expresión de que ayer conversé sobre esto con el profesor Efrén Rivera Ramos y me indicó que él se había leído y releído el alegato del abogado de Baello Madero y que en ese alegato se discutieron de la A a la Z el asunto de los casos insulares, o sea que esa expresión no responde a lo que es el alegato de Baello Madero, pero más allá del análisis estrictamente de derecho de lo que un juez dijo u otro, yo creo que es importante reconocer
y que el saldo sea, bueno, nosotros tenemos unos fundamentos en derecho para tomar esta decisión, le toca al Congreso actuar. Más allá de ese análisis, la realidad es que nos topamos con el hecho de que las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos han tratado con total desdén a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, como nos catalogan algunos, y que el prejuicio es manifiesto, y que la injusticia es manifiesta, y que la inequidad es manifiesta, y es producto precisamente del sistema que permite que exista una cláusula territorial mediante la cual el gobierno federal hace lo que les place con nosotros. Y hemos tenido esa manifestación de prejuicio, de discrimen y de desdén, tanto ahora en la rama judicial con este y otros casos que se han resuelto, particularmente a partir de la aprobación de la ley promesa. Lo hemos tenido con el legislativo, con la aprobación de la ley promesa y la negativa a aprobar este beneficio para los puertorriqueños, y lo hemos tenido con la rama ejecutiva cuando Biden, después de las promesas de campaña que hizo de que iba a extender este beneficio para los puertorriqueños, dijo a su Departamento de Justicia: vayan y peleen ese caso, porque nosotros entendemos que es inconstitucional que los puertorriqueños disfruten de ese beneficio. Así que, Yello, creo que más allá de la discusión sobre el saldo legal de la decisión, pues me parece que aquí no hay mucho más que buscar con la situación colonial, que cada vez es más dramática y se manifiesta de manera más cruda. Bueno, hay que hacer varios comentarios a base de lo que tú y José acaban de plantear. Uno es que, como tú bien señalas, está la hipocresía política del presidente Biden, que muy claramente se comprometió con Puerto Rico para buscar y extenderle los beneficios del SSI y de otros programas en los cuales no tratan a Puerto Rico con paridad de nivel federal. Él muy bien pudo haberle dado instrucciones a su secretario de Justicia o Attorney General, como se le dice allá, para que retirara la apelación que había sido introducida por la administración Trump, y de esa manera hubiera quedado como la decisión que atendía el caso, la decisión del circuito de apelaciones del primer circuito, la de Torruella, y por lo tanto declarando inconstitucional la exclusión de los puertorriqueños y extendiéndole automáticamente esos beneficios a Puerto Rico, pero no lo hizo. Prefirió la vía congresional, la cual obviamente no ha dado resultados, a pesar de que se incluyó en el proyecto de Build Back Better, que la Cámara de Representantes aprobó, pero que el Senado se ha negado a considerar. Así que veo esa cierta irresponsabilidad de incumplimiento de compromiso político del presidente Biden para con Puerto Rico, pero más lastimoso que eso es el conocimiento del Congreso y de la administración presidencial de que Puerto Rico llega a 124 años de colonia de los Estados Unidos y no ha tomado pasos afirmativos y positivos para descolonizar a Puerto Rico y ofrecerle a Puerto Rico un proceso justo y razonable para terminar con esta situación colonial, que yo creo que es el nudo gordiano que no le permite a Puerto Rico salir adelante en ningún sector de la economía y de nuestra situación como pueblo. Así que eso es fundamental, que es lo que está detrás, obviamente, de esta decisión. Lo otro que hay que mencionar es que el Tribunal Supremo, su composición, los jueces, los que componen el Tribunal Supremo, la composición de los jueces en su gran mayoría son jueces posiblemente igual o parecidos a los que decidieron los casos insulares. Son señores y señoras racistas, particularmente aquellos que fueron nominados por presidentes republicanos, y que en realidad les importa muy poco la situación de los puertorriqueños en términos de los beneficios que pueden lograr bajo su ciudadanía americana. Así que aquí hay lo que demuestra esa decisión, un sinnúmero de fallas, tanto de los políticos de allá como de los políticos de acá, y de la situación obviamente resalta crudamente la situación colonial de Puerto Rico. Eso en parte es parte de lo que resulta ser una preocupación
y ayer conversaba yo con el ex senador Cirilo Tirado en el sentido de que pues aquí en gran medida, ¿verdad?, se pone en jaque lo que es el actual sistema colonial puertorriqueño, como lo conocemos y como lo vivimos, y él planteaba que sí era momento de revisitar toda esta postura del Partido Popular, que ha insistido en que hay que mantener el status quo, que eso se tiene que discutir al interior del Partido Popular. Y me parece, José Nadal, que como te decía ahorita y como señala Yello, las ramas políticas estadounidenses, refiriéndome más allá de la rama judicial, que concurro con Yello en que pues están conformadas con una posición ideológica que se refleja en las decisiones que toman, y este es un caso que se resolvió 8-1. Tanto la rama judicial como la rama ejecutiva como la rama legislativa ha demostrado una gran indiferencia, un gran desdén por la suerte de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, y nosotros no podemos estar conformes con eso. Ni siquiera ustedes, como populares estadolibristas, pueden estar conformes con el saldo de esta decisión ni con lo que ha sido la trayectoria del gobierno federal. Recordemos a Barack Obama, que en su campaña dijo que él iba a resolver el problema colonial de Puerto Rico y después dio al traste con todo eso, le dio la espalda a esa promesa. Biden dijo que iba a trabajar con lo mismo y ya ven cómo organizó una comisión que trabaja con los asuntos puertorriqueños y excluyó el problema del estatus. Y esto pone de manifiesto que el estatus que nosotros estamos viviendo, entiéndase, el Estado Libre Asociado, es un problema porque se trata a los puertorriqueños de manera distinta. Y a ellos no les importa, simple y llanamente no les importa lo que señalaba Yello, de que ni el Build Back Better se pudo aprobar en el Senado. Ahora tenemos una decisión ya de la rama judicial y reconocemos que el problema político no lo vamos a resolver en la rama judicial. Tenemos al Ejecutivo que tampoco quiere hacer nada, o sea, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Bueno, mira, Marilu, yo escucho a muchas personas independentistas diciendo, mira qué golpe ha cogido el ELA, porque el Supremo ha determinado que es racional, que si no pagamos impuestos de los Estados Unidos, pues no se nos trata igual en todos los programas, ¿no? Y la verdad que son muchos los impuestos que no pagamos. Y el mismo juez Cava nos dice, oye, esto sería peligroso para Puerto Rico. Si el reclamo es que nos traten igual, y eso es lo que satisface al independentismo, incluyendo pagar impuestos federales, pues mira, eso es la estabilidad. Eso no es lo que estoy planteando. Bueno, yo creo que sí, porque si la molestia es que tenemos que no nos trataron igual que a un Estado en esta decisión, pues están entonces abogando por la estabilidad, porque ese es el trato igual en los programas, ese es el trato igual en los impuestos, en la parte mala también, y si eso no complace, pues yo creo que están usando los argumentos de los estadistas. No, lo que no complace es el desdén, el discrimen contra nosotros y el hecho de que se utilice la cláusula territorial para mantenernos en una condición de empobrecimiento. De empobrecimiento. Y de que hay y que se mantiene un estatus que no camina, José, que no camina, que nos mantiene en una posición de desventaja, que nos mantiene a merced de lo que los estadounidenses nos quieran dar. Hay que mirarlo, como dicen los americanos, the other way around. No es cuestión de que nosotros estemos pidiendo igualdad. Ese no es el punto. El punto es que la situación actual de derecho, ¿verdad?, que le permite a los estadounidenses imponer sobre Puerto Rico la cláusula territorial, nos provoca una serie de injusticias que no nos está conduciendo hacia realmente construir un país de justicia social para nosotros. Y eso no implica el que entonces ahora empecemos a reclamar igualdad en las aportaciones federales. Por eso, pero entonces la injusticia es que no llegó el Seguro Social Suplementario acompañado de impuestos federales, porque si esa es la injusticia, el saldo del caso, pues entonces eso es un argumento estadista, ¿no? Yo pensaría que el trato
distinto en el tema de los impuestos federales, que no nos impongan eso, que eso sería así, una colonia típica, que te impongan impuestos a ti sin tener representación, pues eso sería peor, ¿no? Yo creo que el Supremo aquí no cambió para nada la situación política jurídica de Lela, en este caso, simplemente reafirmó decisiones anteriores y pues ahora toca decidir nosotros en Puerto Rico, ok, queremos tener más programas federales en Puerto Rico, que ya se reciben casi todos sin pagar impuestos federales, y eso a lo mejor conlleva hacer unas aportaciones al gobierno federal. Son decisiones políticas que tenemos que tomar, que aquí nadie nunca lo ha promovido, y de eso que se trata el debate, pero yo no creo que el Supremo cambió nada, ni hay un golpe, ni fue un golpe a Lela, reafirma la autonomía fiscal, y ojo, pues son decisiones políticas. Ustedes deciden si quieren trato igual que un Estado en todo, bueno, pues entonces aboguen por la estabilidad, ¿no? Porque eso es lo que obliga constitucionalmente al Congreso. No, fíjate, yo lamento que no comprendas lo que es la posición que estoy trayendo a colación. Yo lo que creo es que la preeminencia de la cláusula territorial es totalmente injusta para nuestro país, en lo que nos mantiene en un sistema de colonia que se utiliza para mantenernos precisamente en una posición de desventaja, y no tenemos necesariamente que abogar porque haya más dádivas federales. Nosotros podemos abogar por ser un país independiente y utilizar nuestros recursos, que es la parte que muchos no quieren ver. Eso es una opción que nosotros tenemos como el resto de los países en el mundo. Yo dudo mucho que un independentista como tú lo estás planteando, esté interpretando esto para que a nosotros se nos trate igual. Todo lo contrario, nosotros no tenemos que aspirar a ser recipientes de dádivas federales para levantar nuestro país. De eso no es que se trata. Se trata de que hay un andamiaje constitucional, jurídico y político que nos mantiene a nosotros en una posición de mucha desventaja, de mucha injusticia, y que le ha servido a los Estados Unidos para extraer riquezas de nuestro país, mientras nos las quita a nosotros, extrae riquezas de nuestro país para beneficiar su sistema económico. De eso es que se trata. Yello, me gustaría escuchar tu parecer. Bueno, yo primero quiero aclarar, porque no sé a quién se refiere José, si me incluye a mí en ese grupo de independentistas. Yo no soy independentista, yo soy popular de los que abogan por una asociación digna con los Estados Unidos, en este caso de libre asociación. Y es irónico que el compañero Nadal se refiera ahora al Partido Popular como uno que no tiene problema con que no paguemos contribuciones y nos traten diferente en los programas federales, porque en el pasado históricamente el Partido Popular ha dicho que obviamente tenemos lo mejor de los dos mundos, donde no pagamos contribuciones federales, pero podemos lograr paridad en los programas federales, incluyendo SSI, incluyendo Medicaid, incluyendo Medicare y otros más. De hecho, a eso se refería el compañero José Luis Dalmau cuando exclamó en el mensaje del gobernador que qué bueno era el ELA, ¿no? Refiriéndose precisamente a que se podía lograr bajo el estatus territorial paridad en los sistemas de beneficios federales, cosa que obviamente es lo que ha atendido el caso de Baello, diciéndonos que no, que esa no es la realidad política de Puerto Rico. Lo que a mí me asombra todavía es que el Partido Popular siga insistiendo en retener un estatus colonial que obviamente no es digno y que le da pie a la judicatura federal y pie al sistema federal de que nos traten diferente a pesar de que somos ciudadanos americanos, ciudadanía que no le abogamos, ciudadanía que nos las impusieron a la fuerza, pero a pesar de que nos las impusieron a la fuerza, nos quieren seguir tratando como esclavos que somos colectivamente hablando. Sí, y el hecho de que, por ejemplo, se hayan hecho expresiones de que se va a trabajar con el asunto del estatus y no se hace, ¿verdad? También es parte del problema que nosotros tenemos con el gobierno federal, trátese el gobierno de este presidente o del otro, realmente ninguno aborda el problema porque francamente ellos
como muchos dentro del Partido Popular, están conformes con el presente estado de cosas, que no hay duda de que nos mantienen en una situación de mucha injusticia, de una gran inconformidad, y yo pienso que el estatus, contrario a lo que pudieras pensar tú, José, es algo que nosotros como país debemos abordar. De hecho, hasta el propio presidente del Senado llamó a una mesa de diálogo y se acordó en principio que se iba a procurar que los Estados Unidos reconociera nuestro derecho a tener opciones de estatus no coloniales, no territoriales, permanentes y democráticas, ¿verdad? Y eso pone de manifiesto que el ELA no lo es, porque esto que ha resuelto el Tribunal Federal lo ha resuelto gracias al andamiaje legal, constitucional y político que significa el ELA presente. Bueno, yo creo que no importa lo que hubiese decidido el Tribunal Supremo, la misma crítica iba a estar ahí, se iba a buscar la manera de criticar la decisión. Si hubiese sido como sugiere Cábano, que fue ponente, vamos entonces así a decir que va a aplicar por mandato constitucional la paridad en el programa SSI, pero esto viene acompañado a lo mejor de pagar contribuciones. Pues la crítica hubiese sido la misma. Mira, el Tribunal Supremo está colonizando aún más a Puerto Rico porque ahora va a haber que pagar impuestos y lo están incorporando. Bueno, si lo que se desea era pues solamente el programa, pero no los impuestos, ¿no? A la carta, pues eso sí, entonces es lo mejor de los dos mundos. O sea, yo no sé cuál era el resultado que se esperaba, el que se hubiese celebrado, ¿ves? Yo no entiendo, Marilu, de verdad. Bueno, el resultado que se esperaba era que se resolviera aplicando la cláusula de igual protección de las leyes, que no requiere que nosotros paguemos contribuciones federales. Que se aplique la cláusula de igual protección de las leyes de la Constitución de los Estados Unidos. Mira qué sencillo. Y eso lo discute la juez Sotomayor en su disidencia, y nosotros no tenemos que pagar contribuciones federales para que se nos dé igual protección de las leyes, porque nosotros formamos parte, no pertenecemos, formamos parte de, pero no somos parte de, pero no pertenecemos a los Estados Unidos, pero aún bajo esa doctrina, aquí debería aplicar la igual protección de las leyes. Yello. Bueno, pues eso es lo mejor de los dos mundos, ¿ves? Eso es lo que... Pues, pero no nos lo reconocieron, no nos lo reconocieron. Para nosotros no existe igual protección de las leyes. Bueno, y yo creo que la juez Sotomayor tenía un punto cuando dijo que por los puertorriqueños que no hay ninguna racionalidad que a los más pobres se les mantenga más pobres simplemente porque no residen en los 50 estados o las Islas Marianas, que hay que recordar que las Islas Marianas es otro territorio igual que Puerto Rico, pero que también recibe SSI porque el Congreso así lo dispuso, así que el Congreso sí tiene el poder. Me está bien todavía, me choca fuerte la postura de José con relación a lo del ELA, ¿no? En términos de contribuciones y no. Mira, el pago de contribución, de falta de contribuciones a Puerto Rico también fue una decisión de los Estados Unidos, no fue una decisión nuestra. O sea, todo lo que se decide en Puerto Rico es decisión del Congreso de los Estados Unidos por los plenos poderes que tiene bajo la cláusula territorial. Los puertorriqueños tienen muy poco espacio en un sinnúmero de áreas porque los campos están ocupados por legislación federal para hacer nada. Lo poquito que podemos hacer, y lo han hecho muy bien en la legislatura de Puerto Rico, es imponiendo contribuciones a los puertorriqueños. Cada vez que se zafa un problema, nos imponen contribuciones a los puertorriqueños. Ahora se está hablando inclusive de la contribución sobre la propiedad y de que se haga a través de los valores de mercado de la vivienda puertorriqueña. Eso quiere decir que posiblemente van a despoblar a Puerto Rico de toda aquella gente que no va a poder pagar las contribuciones sobre la propiedad de sus viviendas en las cuales viven en la actualidad. Así que ese es un problema. El problema colonial sigue siendo el problema fundamental de Puerto Rico, es el problema fundamental que el Partido Popular tiene que afrontar, y espero yo
que en las reuniones que ahora tiene la conferencia legislativa esta noche y próximamente la Junta de Gobierno tomen el toro por los cuernos y atiendan el asunto colonial de Puerto Rico. Así es. Pero hasta que no pase eso, aquí vamos a seguir con las mismas situaciones y problemas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco mucho la disponibilidad de ambos a tener esta conversación que tiene que continuar, porque yo creo, como dice Yello, que es un problema fundamental de nuestro país, que no podemos meterlo debajo de la alfombra. Gracias a ambos y espero conversar con ustedes el próximo martes. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno, amigos, como todos los martes tenemos esta sección tan interesante de discusión de política internacional, y quién mejor que el doctor Carlos Severino Valdés para esta conversación. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Marilu, saludos, me encuentro bien, gracias y saludos a toda la red de audiencia. Pues Carlos, tenemos como siempre, ¿verdad? La mesa servida, pero debemos destacar entre los temas a discutir la segunda vuelta en las elecciones de Francia, que me parece que después de todos estos problemas que hubo en Francia con las manifestaciones de los chalecos amarillos, de los trabajadores y trabajadoras franceses, y esos resultados de la primera vuelta, donde pues se barajeaba qué iba a ser la izquierda representada por Mélenchon y otros sectores en esta segunda vuelta, pues parece que los franceses decidieron que era mejor Guatemala y no Guatapeor. ¿Qué te parece? En efecto, Marilu, como habíamos conversado ya previamente, esta segunda ronda pues, consistía fundamentalmente en que los votantes pues se decantaran por la candidatura que ellos querían desbancar, y así mismo fue. La gente pues acudió a votar en contra de la postura extrema de la candidata Le Pen, que aunque intentó mucho en su campaña intentar cambiar su aura de radical, no lo logró evidentemente, y una gran parte de los votantes de Mélenchon, se dice ya por una encuesta de Ipsos recientemente, que votaron en proporción de más de 1-2 a favor de Macron. Eso significa, Marilu, que Macron, pues, como dice hoy varios observadores internacionales, Macron ganó, pero a la misma vez perdió, pues porque ganó circunstancialmente, pero no obtuvo el favor de la gente. Es un candidato desgastado, es un candidato sin una posición cómoda electoralmente, lo cual hace que su mandato va a ser bastante controvertido en todo eso. No hay duda de que, a pesar de que perdió, hay que destacar, Le Pen consiguió el mejor resultado. Hay que estar muy alertas a eso Oye, incluyendo los departamentos en el Caribe, me corrige, donde el grueso de la población es afrodescendiente, Martinica y Guadalupe, me parece que votaron a favor de Le Pen. No me está claro, pero por lo menos sí Córcega sí, tengo que revisar ese dato, pero Córcega sí votó ampliamente por Le Pen. Es un fenómeno, el fenómeno de Le Pen es un fenómeno bien complicado. Ellos son gente paciente, son gente insistente, llevan 30 años, su papá primero, luego ella, es todavía joven y yo creo que va a seguir, y como te decía, obtuvo el mejor resultado que la derecha extrema jamás ha tenido en Francia, y posiblemente el mejor resultado que la derecha extrema haya tenido desde la posguerra en Europa occidental. Así que eso no es motivo para estar menos que preocupados. Sí. Así que hay que estar muy muy atentos a lo que ocurra. Ya
todas las atenciones están mirando hacia la tercera vuelta, lo que Melenchón ha llamado la tercera vuelta, que no es otra cosa que las elecciones legislativas, las próximas elecciones legislativas, donde él se postuló ya para primer ministro, y podría ser que en su ascenso vertiginoso que ha tenido Melenchón pudiera ser el candidato más votado y forzar a que sea entonces el acompañante en el Eliseo de Macron, lo cual sería un asunto bien interesante en toda esta situación. Sí, que interesante, y es como un sistema electoral totalmente desconocido para nosotros, ¿verdad? Pero que, correcto, por otro lado, pues permitiría que unas fuerzas importantes en el país tengan una participación en el gobierno. Ya te puedo adelantar que he visto algunas encuestas que se han hecho que van calibrando lo que está sucediendo, y en efecto ya más del 65%, ¿verdad?, de ser cierto esas encuestas, apuntan a que no tienen intención de permitir que Macron tenga mayoría en la legislatura. Así que eso es bien interesante, porque apuestan a que votaron por Macron, pero obviamente, de hecho, debo decir, porque no les quedaba más remedio. No les quedaba otro remedio, y entonces la preocupación mayor de los franceses y las francesas en esta segunda vuelta, como se comprobó, era el asunto de la pérdida de poder adquisitivo, el problema de la crisis, el aumento de los precios, y ellos pues votaron por la persona menos indicada, pues porque durante Macron es que ha aumentado los precios como ha aumentado en los últimos 8 meses. Así que se nota la contradicción, que va a ser muy interesante lo que sucede en Francia para los franceses y las francesas, y para Europa en general. Uh-huh. Carlos, y por otro lado, tú sabes que hemos conversado aquí de esta situación preocupante de que el gobierno de los Estados Unidos nunca lo hemos visto en actuaciones que sean dirigidas a promover la paz en Ucrania, sino que siempre lo vemos, vamos a darle más millones en armamento, vamos a proporcionarle esto, pero todo es desde la postura belicista. Y entonces hemos visto otros mandatarios que van a Moscú a conversar, como el presidente de Austria, y ahora el secretario de la ONU, Guterres, pues va a visitar tanto Moscú como Kiev, mientras pues oyes a Blinken en todo momento pues hablar de Ucrania, de Kiev, de Zelensky, pero no hay actuaciones afirmativas de parte del gobierno de los Estados Unidos a promover diálogos de paz. Así que ¿cómo ves esta visita de Guterres a Moscú y a Kiev? Bueno, esta visita de Guterres siempre pues uno tiende a verla como algo esperanzador, pero no cabe duda para mí que es una visita muy tardía. Esa visita de Guterres como líder de la comunidad internacional, de la ONU, pues debió haberse producido hace muchísimo tiempo y haber movido todas sus facultades para tratar de sentar en la mesa a los participantes de este conflicto y buscar una solución negociada, un diálogo, un alto al fuego. Y eso no se ha visto. De hecho, ha habido muchas críticas a las Naciones Unidas por su postura un tanto pasiva en cuanto a esto. Así que yo creo que más bien llega forzadamente esta visita. Ojalá le deseamos mucho éxito y ojalá que sí que dé resultados. Él llega a Moscú, luego, como tú bien señalaste, luego va a Kiev. Sí, nos sorprendió también, como tú comentaste, los comentarios de Blinken en una visita relámpago a Kiev, donde dijo que en los Estados Unidos su política es dirigida a buscar la mejor negociación para Ucrania, lo cual pues es la primera vez que vemos, por lo menos yo que veo que hay unas palabras de que se menciona la posibilidad de paz, y puede ser retórico o no, pero yo preferiría pensar que es genuino, para que esta situación se acabe, porque mientras estemos en conflicto como está, no hay duda de que siempre hay un riesgo de que se puedan incrementar las hostilidades y pueda haber desde un error hasta una acción concertada de algunos sectores radicales que puedan cambiar el panorama
del conflicto en este momento, y eso no sería bueno para el mundo. Así que esperamos que Guterres pues mueva sus capacidades, que tiene bastante, y su liderato, para ver si se logra volver a sentarse. Y lamentablemente, desde el punto de vista de la Cancillería, se ha dicho esta semana también, temprano, el fin de semana, dijo Lavrov, ve las negociaciones congeladas. Lamentablemente hay unos pasos importantes que se acordaron ya, faltan otros detalles, pero no hay ya, ahora mismo no hay voluntad, mientras que lo que vemos es, por otro lado, pues armamentos y armamentos. Pues esperemos a ver si de alguna manera la sensatez se vuelve a reportar y se convierte en protagonista de este proceso. Y esas expresiones de Blinken, como tú bien señalabas, parece que también son tardías, igual que la visita de Guterres, también son tardías, porque desde el mismo comienzo del proceso el gobierno estadounidense debió haber promovido la paz, pero obviamente ese no es la visión de ese país. Desde el principio, no solamente pues hay muchos sectores que entienden que en gran medida provocaron este conflicto, sino que luego lo han ido alimentando. Y hablar ahora de negociaciones, bueno, no es que esté mal, pero es igualmente tardío. Sí, lo es totalmente. Quizás, pues, es muy arriesgado que, como parece ser, que el conflicto se defina en el campo de batalla. Eso es una derrota para nuestra condición de humanidad, es una derrota generalmente para todos y todas, y parece que eso es lo que se está mirando. Los rusos han dicho ya claramente que, de hecho, hay el rumor fuerte que podría ser bastante impactante en este proceso, de que la Duma de Moscú está discutiendo la posibilidad de que el país reconozca el estatus de independencia de Transnistria, que es un conflicto que no se conoce, es un país autoproclamado en el oeste de Ucrania, del cual se desconoce casi, pero es un país importante en toda esta geopolítica, y de suceder eso, que la Duma finalmente adopte una postura que le recomiende a Putin reconocer a Transnistria como república, eso implicaría que ciertamente yo podría apostar que lo que va a pasar es que Rusia va a firmar un convenio de colaboración, igual que hizo con la República de Donetsk y de Lugansk, de colaboración militar, en el sentido de que cualquier agresión a Transnistria sería igual que una agresión a Rusia. Y eso complicaría todavía mucho más la situación, como igual sucedería con el fin de la guerra, sobre la base de que Rusia ocupe todo el sur de Ucrania y quede entonces el país virtualmente cercenado en dos partes, que es lo que hemos dicho hace 3 meses. Hemos estado diciendo eso, que el costo de continuar este conflicto es que termine Ucrania dividida, pero que la Ucrania que está propulsando Zelensky es la que va a tener la peor parte, porque se va a quedar el país sin acceso al mar, va a perder todos sus puertos, ya solamente le queda un puerto bajo su control, que es Odessa, y está siendo atacado por los rusos. Así que todo ese sur ucraniano se dice que es parte de la idea de ocupar todo el este y el sur de Ucrania. Bueno, Carlos. Y eso no es buena noticia. Pues, Carlos, se nos acaba el tiempo. Interesantísimo este tema, ¿verdad? Que nos mantiene a todos nosotros en el mundo en vilo. Esperemos que, como tú señalabas, impere la sensatez y que podamos seguir aspirando a un mundo que promueva la paz. Gracias, Carlos, por tu participación. Conversamos el próximo martes. Que tengas buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, y en ocasión de la discusión de este proyecto tan controvertible, PDLS 693, hemos invitado a Cristina Núñez. Ella es presidenta de National Organization for Women, y está con nosotros también la profesora Maite Rivera, profesora de discrimen por razón de género y otros temas en la Escuela de Derecho de la UPR, que un poco nos va a ayudar a agilizar la traducción. Saludos a ambas. Saludos, Maite. ¿Estás por ahí? Saludos, aquí estamos. Gracias por la invitación. ¿Y está Cristina por ahí? Cristina, are you there?
Yes, hello. How are you? Cristina. Hi, Cristina. Maite is going to help us with the interpretation. Cristina, quisiéramos saber qué es NOW, National Organization for Women. Christian, we'd like to know what is the National Organization for Women. Yes, well, thank you for having me on the show. NOW is the United States' largest organization of grassroots activists, and we've been around since 1966. Pues gracias por tenerme en el programa. La Organización Nacional para las Mujeres es la organización más grande de activismo feminista en Estados Unidos y ha estado presente desde finales de los 60. Y quisiéramos saber... Go ahead. Yes, and sure, and we're dedicated to defending women's rights and advancing equality through combating injustice in all aspects of social, political, and economic life for women. Trabajan en combatir la injusticia de todo tipo en contra de las mujeres, ya sea económica, reproductiva, entre otros temas. Y Cristina, ¿qué te trae a Puerto Rico en este momento particular? What brings you to Puerto Rico in this specific moment? Yeah, so I'm glad to be here. We're here today in Puerto Rico because we feel it's very important that we're out here to help being in solidarity with all the advocates and activists who are fighting against the legislation for the PS 693 bill that is going to be here and heard in the Senate right this week. So we're out here to advocate against that. Estamos contentas de estar aquí, nos dice Cristian Núñez que su organización está contenta de estar aquí en solidaridad contra las activistas puertorriqueñas que están trabajando en contra del proyecto del Senado 693 que se está discutiendo esta semana y que limita los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Y por qué ella considera particularmente importante abogar en contra de este proyecto? So, Christian, why do you think particularly important to advocate against this Senate bill? Well, it's really important that we're advocating against this bill. I first want to say that this bill puts limits to abortion to 22 weeks. And just a little background is that in Puerto Rico, since 1937, it's been legal to have abortions in Puerto Rico. And under Roe, since in the 1960s. So I want to first give that background information. Pues primero ella quiere dar información de trasfondo. Dice que es muy importante abogar contra un proyecto como este que pone límites a los abortos de 22 semanas en adelante y quiere hacer claro que en Puerto Rico desde hace mucho tiempo el aborto es legal. ¿Y en qué medida National Organization for Women puede ayudar a que este proyecto no se apruebe? In what way can your organization help this bill not to be passed? So one of the important other parts about this bill is that this bill is going to require a registry for all people who have abortions to be listed on a list with people who get abortions, their doctors, their nurses, and the hospitals perform them. And what this is really doing is to attack on women's lives and for a gateway to have more extreme bans, which is only a more attack on women's autonomy and their right to choose. And so what we're really trying to do is make sure that we are preventing this from happening. Women have a right to make a choice for their own autonomy and their own free reproductive rights and freedom. If we allow this bill to pass, it is just going to be a gateway for more restrictions like we're seeing happening in the states with Texas and Oklahoma. And it's really going to impact more marginalized communities for women who are poor, women and communities of color, women who are victims of rape and human trafficking. So we need to advocate and work with coalitions here to prevent this from happening. And that means calling senators, that means working in coalition and offering testimony against the proposed bill. Pues ella explica que el proyecto tiene muchísimos defectos. Quiere enfatizar que el proyecto pretende establecer un registro de las personas que por vía de la excepción, la única excepción que permite el proyecto, pudiesen terminar un embarazo
ese requisito de registro ante el Estado interferiría con la intimidad y con la vida de las mujeres. El proyecto, según explica Cristian Núñez, interferiría con la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres puertorriqueñas. Y ella entiende importantísimo abogar para prevenir que esto ocurra. Nos dice que si permitimos que este proyecto se apruebe, entonces es predecible que en el futuro se aprueben más restricciones, ¿no? Si renunciamos a los derechos que hemos conquistado, pues cada vez más van a seguir limitándonos. Y entiende muy importante hacer claro que este tipo de iniciativa va a afectar más a las mujeres pobres, a las mujeres negras, a las mujeres marginadas, y que por lo tanto hay que abogar en contra de políticas públicas nocivas como esta, y abogar en coalición, ¿no? En conjunto con las organizaciones del patio, las organizaciones puertorriqueñas que trabajan por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico. Cristina, ¿tiene alguna turno en las vistas públicas? Kristen, will you be deposing at the public hearings for the bill? No, unfortunately, we requested for testimony, but we were not given a right to testify. We requested it 3 times, and we were not given a time and space. And I want to say that this is part of the tactic to prevent those who are trying to stand up for women's rights to be able to speak out and oppose this and stand up for women's rights. So I do want to recognize this is part of the tactic to prevent and silence women. Pues lamentablemente no va a poder deponer en las vistas públicas precisamente porque pidió turno en varias ocasiones en representación de la organización, pero el turno le fue negado. Ella quiere señalar que ella entiende que esto es parte de la estrategia y de la táctica de las personas que están a favor del proyecto, ¿verdad? Y que no han permitido que lideresas como ella pues tengan una voz, una alta voz en oposición pública al proyecto. Así que ella quiere denunciar que esto es parte de la estrategia y que contra eso es que es lo que tenemos que luchar también. Y Maite, tú como catedrática de Derecho, ¿cuál es tu impresión de este proyecto? Mi impresión de este proyecto es que este proyecto se debe retirar. Este proyecto es un proyecto sumamente peligroso, es un proyecto que es contrario a la ciencia, a la práctica de la medicina y al derecho, a los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes. Este proyecto pretende sustituir el criterio médico con el criterio del Estado, y ese criterio del Estado es uno que obedece a creencias religiosas de un sector particular, y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? El proyecto violenta la autonomía y el derecho a la intimidad de las personas gestantes, su derecho a su vida privada o familiar, su derecho a la dignidad y su derecho a la igual protección de las leyes. Tenemos que preguntarnos algo tan elemental como, ¿las mujeres tenemos igual derecho a la intimidad en este país? Pues claro que lo tenemos. ¿Cómo es posible que un proyecto como este pretenda querer imponer lo contrario? No, las mujeres somos igual sujetos de derecho que el resto de las personas, así que nuestro derecho a la intimidad en Puerto Rico tiene mayor alcance que a nivel federal y eso tenemos que tenerlo presente. Pues Maite, muchas gracias por ayudarnos con la traducción de Cristina. Cristina, thank you very much for being here. Esperamos seguir, ¿verdad?, dialogando sobre esto, pero nosotros también somos una voz en contra de la aprobación de este proyecto y les agradezco que hayan estado ambas aquí para ilustrar un poco a la audiencia sobre los peligros que se ciernen con la aprobación de este proyecto. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana y lo próximo es Dígame la Verdad con Mili Méndez.